minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona. Retomamos el tema de la tensión en Medio Oriente que vuelve a escalar tras los recientes ataques de Estados Unidos contra infraestructura vinculada a Irán en la región. Teherán respondió con un bombardeo coordinado contra bases estadounidenses en Qatar, marcando un nuevo punto crítico en el conflicto indirecto que mantienen ambos países. En este contexto, conversaremos con Néstor Rosanía, él es experto en conflictos armados y director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, para entender qué implica esta nueva escalada, qué consecuencias podría tener para la estabilidad regional y cuál es el verdadero alcance de la confrontación. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Néstor, qué gusto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Ayúdame prendiendo tu micro que me parece que está cerrado. Néstor, si me escuchas, pues ahí estamos. ¿Cómo estás? Vale, un cordial saludo para ti, para todos los televidentes y todos los oyentes. Muchísimas gracias. A ver, Irán acaba de atacar pues bases militares estadounidenses en Qatar como respuesta a los bombardeos previos de los Estados Unidos contra infraestructura iraní. ¿Qué implica este cruce directo de ataques en términos de escalada del conflicto, Néstor? Bueno, previamente tres cosas de contexto. Lo primero es decir que esto no es un conflicto nuevo. La mala relación entre Israel e Irán comienza en 1979 cuando llega la revolución islámica al poder en Irán, y a partir de ahí han estado en una constante guerra fría, digámoslo así. Esa guerra fría se escala el año pasado cuando Israel bombardea la embajada de Irán en Siria, en Damasco, y ahí ya pues afecta directamente la soberanía de un país. Viene una reacción por parte de Irán, que fue una lanzada de misiles y drones que no tuvo mayor impacto, pero sirvió para testear el sistema de defensa antiaéreo israelí. Y la siguiente va a ser ya la acción armada de Israel la semana anterior, y ya la respuesta de Irán a Israel y la entrada de Estados Unidos. Ahora, en este nuevo capítulo, como un segundo punto, pues ya Estados Unidos ahora entra en la guerra directamente, porque ya son bases militares norteamericanas las que se han bombardeado hoy, y ya comienza una causa de guerra directa entre Irán y Estados Unidos, y abrimos un nuevo frente de guerra a nivel mundial. Y para allá va el tercer punto. ¿Qué frentes de guerra vamos a tener? Vamos a tener el ruso-ucraniano, la guerra en Gaza, y ahora una guerra Israel, Irán, Estados Unidos. Y esto nos lleva a un punto muy complejo, que es ¿cuál? Irán y el Congreso de Irán, digámoslo así, ya pidió cerrar el estrecho de Hormuz. Si ese estrecho de Hormuz, que solo falta la aceptación de la Guardia Revolucionaria iraní, se llega a cerrar, por ahí pasa el 20% del crudo mundial y el 30% del gas licuado. Sería gravísimo. Ahora, llegaría a una crisis económica mundial. En medio de este panorama que nos acabas de plantear, ¿estamos entonces ante un punto de no retorno? Es un punto muy difícil porque la diplomacia se rompió. ¿Por qué se rompió? Estados Unidos e Irán venían en una negociación de diplomáticos sobre el tema del programa nuclear iraní, pero cuando Estados Unidos bombardea las centrales nucleares donde se está generando pues esa, programa nuclear, pues Irán ya dijo, pues si me bombardearon, literalmente no hay nada más que hablar con Estados Unidos. ¿Y qué es lo que hace el canciller iraní? Ayer se reunió con Putin y se fue a hablar con los rusos cómo va a ser la respuesta de Irán. Este bombardeo contra Estados Unidos tiene el aval de Rusia, y Rusia está respaldando a Irán. Entonces, en este momento las puertas diplomáticas están cerradas. Ahora, bien tú decías que Estados Unidos ha mantenido una política de contención, digamos, hacia Irán durante muchos años, a menudo en escenarios indirectos. ¿Qué cambia específicamente ahora que el enfrentamiento se da de manera mucho más frontal en un país como Qatar, que es considerado un aliado de Washington? Estas guerras históricamente en el contexto de Guerra Fría se llamaban guerras proxies, y era que las grandes potencias no se enfrentaban directamente, sino que utilizaban a países satélites o a pequeñas milicias y los ponían a combatir entre ellos, patrocinados por debajo de cuerda, digámoslo así, por esas grandes potencias. Un ejemplo, Irán siempre ha patrocinado a Hamas y a Hezbollah,
Jamás, digamos, Irán en ese momento directamente no ataca a Israel, pero sí pagaba a esas milicias, financiaba a esas milicias que a su vez sí atacaban a Israel. Entonces, en este momento sacaban las guerras proxy y estábamos en un escenario que era impensable hace algunos años, que directamente ya se estuvieran bombardeando Irán, Israel, y ahora que bombardeara Irán directamente a Estados Unidos y a intereses de Estados Unidos en la región. Entonces, llegamos a una confrontación de guerra directa y esto ya nos lleva a un nuevo escenario. Se acaban las guerras proxy y ahora ya es la capacidad militar real de los estados la que va a estar ahí. Un dato importante, yo soy corresponsal internacional de la radio y televisión argelina y me comentaba mi compañero corresponsal que está en Qatar que un pronunciamiento de Irán hace pocos momentos es que ellos podían sostener una guerra prolongada más de 2 años. O sea que lo que vamos a tener es una guerra de desgaste prolongada en el tiempo, estilo Rusia-Ucrania, que vean que llevamos 3 años. La guerra está ahí presente, pero pues ya baja. Lo que hace es que baja la intensidad, pero se extiende en el tiempo. Es decir, esta interpretación también es un mensaje para Estados Unidos solamente o también para sus aliados en la región. Es para Estados Unidos porque recordemos que Estados Unidos le ha ido muy mal en lo que se llaman las guerras asimétricas. Estados Unidos es muy bueno en las guerras de ejército contra ejército, pero cuando aparecen milicias o guerrillas le va muy mal. Desde Vietnam hasta Afganistán en el 2001, imagínense, en 20 años, para que después a los que querían tumbar del poder volvieran al poder, como los talibán, o en Irak 2003, cuando también con una excusa de armas de destrucción masiva, digamos, entran, ocupan Irak y terminan, digamos, en un caos donde no han podido salir exactamente y han terminado empantanados. Entonces, Estados Unidos, con esas lecciones aprendidas, no se quiso meter directamente en el Líbano, no se quiso meter en Libia, perdón, y en otros escenarios de guerra porque no quería meter hombres de infantería al territorio. Vean que estas guerras que estamos viendo es solo misiles, espacio aéreo, drones, pero no hay hombres en tierra combatiente. Entonces, ese es el escenario para Estados Unidos. ¿Qué rol estaría jugando en este contexto regional con la guerra en Gaza, la tensión en el Mar Rojo y el accionar de grupos aliados a Irán como es Hezbollah en esta ofensiva directa? ¿Están conectados todos? Bueno, Hezbollah y Hamas están muy golpeados porque vienen de unas guerras largas contra el ejército de Israel, Hezbollah en el Líbano, Hamas en Gaza, entonces, y con el apoyo iraní, pero digamos sus cuadros de mando, pues muchos han desaparecido, empezando por Hamas, Ismael Haniyeh fue asesinado y muchos cuadros de mando importantes han desaparecido. Aún así, pues tiene una base militar armada, que es la que sigue enfrentándose a Israel, pero están diezmados, eso por una parte. Ahora, lo segundo es decir que Israel tiene ahora 4 frentes de batalla abiertos al tiempo. Tiene al norte con Hezbollah, al sur con Hamas, dentro de Cisjordania los colonos siguen atacando a los palestinos y ahora un frente abierto de guerra regular contra Irán. Entonces, sostener 4 frentes de batalla tampoco va a ser sencillo para Israel. Tiene el apoyo de Estados Unidos, pero sostener 4 guerras al tiempo no es fácil. Ahora, ¿hasta qué punto Irán está midiendo su respuesta militar y hasta qué punto está dispuesto a asumir una guerra abierta? Tú mencionabas que pues ellos están seguros de que podrían extender esta conflictividad hasta 2 años, pero ¿le conviene a Irán un conflicto directo con los Estados Unidos? Es el peor escenario, el que más han evitado, porque obviamente pues... Ay, Dios mío, se nos perdió la señal otra vez. A ver si podemos conectarnos, por favor. Bueno, comentábamos justamente sobre la escalada de las tensiones en Medio Oriente con el ahora conflicto en el que ha intervenido los Estados Unidos. Ahí tenemos ya de nuevo de regreso a Néstor, lo vemos y lo escuchamos. Néstor, disculpa, perdimos tu señal. Nos comentabas que si está Irán dispuesto entonces a enfrentar a Estados Unidos y hacer de su conflicto también, el de Estados Unidos. Sí, les decía que es el peor escenario. Irán no lo ha intentado, digamos, lo ha evitado constantemente, pero pues en este momento ya es una realidad y pues Irán tiene grandes aliados, va a ser los rusos, va a ser los chinos, tiene a Pakistán, que también tiene armamento nuclear, tiene a Corea del Norte, tiene un grupo de aliados importantes que ya dijeron que en algún momento si Irán llega a necesitar armamento, los pueden llegar a acompañar. Obviamente una guerra es demasiado costosa, la economía
economía de Irán no es tan robusta como una rusa que puede sostener una guerra, y pues Irán dependerá más de sus aliados también. Ahora, hablando de Qatar, que siempre ha jugado un papel, yo diría, más ambiguo, aunque es aliado de los Estados Unidos, pero con vínculos muy fluidos también en la región, ¿cómo puede impactar este ataque en su estabilidad interna y su política exterior con su región? Que Qatar, y es importante lo que tú dices, por un lado ha sido cercano a Occidente, ha jugado un país de mediador, pero los máximos jefes de Hamas han estado en Qatar, digamos, tienen una sede, digámoslo así, en Qatar. La negociación de la guerra de Israel con Hamas es en Qatar, y pues Qatar ha intentado jugar ese papel de mediador en la región, y también porque le preocupa, y ahora más que nunca, un conflicto regional afecte su nivel económico. Como les decía ahorita, si Irán cierra el estrecho de Hormuz, el primer damnificado directo va a ser Arabia Saudita y Qatar, que por ahí sacan el petróleo y el gas licuado que le venden al mundo. Entonces el consumo de petróleo para Estados Unidos, para Europa, se va a ver afectado, los precios se van a subir, y pues en América Latina obviamente también sentiríamos el golpe. Pero Qatar intentó siempre jugar ese papel de mediador. Ahora, en este momento, yo creo que la diplomacia qatarí estará muy atenta a intentar generar un canal de diálogo, porque ya ahora el conflicto se les entró directamente a ellos, a su territorio. ¿Y cuál podría ser, crees tú, con tu experiencia, la respuesta de los Estados Unidos ante esta ofensiva? ¿Hay espacio para la disuasión o nos encaminamos definitivamente a un conflicto de mayor escala? Yo creo que si estuviéramos en un escenario, un gobierno Biden o otro gobierno, habría un espacio donde la Cancillería, el Departamento de Estado, tendría un papel importante en un momento de esto, ¿no? La diplomacia norteamericana. Pero pues el secretario de Estado es Marco Rubio, que es una de las alas radicales del Partido Republicano. Trump había dicho que iba a esperar 2 semanas para tomar la decisión si atacaba o no atacaba a Irán, y se demoró menos de 48 horas. Entonces, y el discurso que vio, que se lo recomiendo a los televidentes, está en YouTube, el jefe de Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, o sea, el comandante de todas las fuerzas militares norteamericanas, era muy dirigido hacia que Estados Unidos cumplía sus amenazas. Y la amenaza de Trump fue: si Irán llega a responder hacia una instalación militar norteamericana, va a venir más bombardeos contra Irán. Entonces, con todo el contexto y la antesala de este bombardeo y de lo que está pasando, muy seguramente Trump no va a esperar y va a haber una respuesta militar, otro bombardeo norteamericano sobre algún blanco, sobre algún paquete de blancos en Irán. ¿Qué consecuencias tendría una guerra directa entre Irán y Estados Unidos para América Latina? ¿Nos veríamos impactados en qué? ¿Términos de seguridad, economía, alineamientos políticos? Creo que en 3 cosas grandes. Lo primero, un tema a nivel mundial, porque si esto se escala, el nivel del barril del crudo se va a subir a nivel internacional y nos afecta a todos. Pensemos esto: si la comida en América Latina subió de precio, la guerra ucraniana, y es por antes, y eso nos afectó a nosotros en América Latina, que uno creería que no. Pues ahora imagínense si nos afecta el precio del barril del crudo a nivel internacional. Se sube la gasolina, y se suben todos los precios de la canasta familiar, del transporte, de la economía diaria de los latinoamericanos. Lo segundo, pues un nuevo teatro de guerra hace que sea una economía más difícil a nivel mundial. En términos generales, Europa se contrae, Estados Unidos se contrae, porque ya comienzan a tener una lógica de economía de guerra, y eso afecta todos los programas de inversión en América Latina. Además, vemos que Trump, por ejemplo, en Colombia, en una rivalidad con Petro que se creía que era un tema directo, pero fue a nivel regional, acabó el tema de la USAID, que era uno de los grandes soportes de cooperación internacional que da Estados Unidos para Colombia y también para América Latina. Y lo tercero, pues decir que obviamente nosotros aquí en América Latina también vivimos polarizados al 100%. Aquí en Colombia es Petro Uribe, ustedes tienen los de Noboa, en Argentina los Kirchner y los de Milei, en Brasil los de Lula y los de Bolsonaro. Entonces esa radicalización yo creo que también se intentaría, que no tiene una relación que esto sea un conflicto izquierda y derecha, pero América Latina adapta los conflictos de Medio Oriente como si fueran conflictos de izquierda y derecha. Ejemplo, el conflicto palestino-israelí
intentan vender como si fuera un tema de izquierdas y derechas. Es un conflicto de ocupación, pero aquí en Colombia la derecha cogió un bando hacia Israel, la izquierda hacia el lado palestino, y así está pasando en América Latina. Entonces creo que eso avivaría aún más la polarización ideológica que vivimos. Interesante, Néstor, le agradezco mucho. Me hubiera gustado ahondar más en temas que usted ha estudiado bastante, como el concepto de la guerra híbrida, y si es que por ahí se puede catalogar a este conflicto con una lógica híbrida no convencional, pero bueno, no nos da tiempo para eso. Espero tenerlo pronto nuevamente para seguir conversando sobre estos temas que nos tiene que preocupar también a este lado del mundo. Muchísimas gracias, Néstor. Gracias a ti por la invitación y ojalá que nos volvamos a encontrar pronto para seguir hablando de estos temas. Así es. Nos acompañó Néstor Rosanía, periodista experto en conflictos armados. Notimundo.